Hola de nuevo, soy Carmen, encantada de estar aquí otra semana más. Como os prometí, os presento a la que es mi cuarta recreación de la colección Vidas, una joven damisela cuyo boceto lleva por título Cabeza femenina. Una mirada concentrada que me ha hecho pensar en dónde estarán clavados esos observadores ojos. ¿Qué debe ser eso que mantiene fija su atención? Leonardo sabía captar como nadie esos momentos fugaces, aprovechar esos instantes donde su percepción curiosa daba aviso a su ingenio para coger rápidamente su libreta y no perderse detalle. Una recreación en la que ambas nos hemos visto envueltas en una actividad artesanal. Esa ha sido mi impresión al tener que pintar sus ojos fijados en algo importante, pues en sus manos parece que tiene puesta toda su atención. Otra vez volvemos a tener delante un bonito boceto realizado al carbón, cuya fecha de realización desconozco, pero sí que se encuentra en la Galleria Uffizi de Florencia. Una joven muchacha seguramente de clase obrera, otra dama que nunca debió imaginarse permanecer con vida tantos siglos solo porque un maestro pintor se quedara prendado de su soslayada mirada. Os presento a Isabela, con esa dulce expresión de melancolía que la hace aún más cautivadora al expresar, sin ni siquiera mirarnos, que lo que está sucediendo a su alrededor no le importa. Ella sigue con su labor, sea cual fuere, y así se ha mantenido y mantendrá para siempre. Antes de seguir con Isabela, quería que supierais que he podido salvar el disco duro. Ha sido una bendición. Estaréis conmigo en que esta inclinación ocular dista muy poquito de la posición casi bizca que se ha de poner para enhebrar el hilo en una aguja. Esa fue la impresión que tuve la primera vez que me encontré con este retrato y ya desde ese momento se convirtió en mi costurera. Quería mostraros el costurero que le decoré para su rincón. El día 2 de mayo de 2019 celebré junto a mis familiares, amigos y vecinos el 5º centenario del fallecimiento del maestro Leonardo. Pude llevar a cabo su homenaje en la plaza del pueblo, donde resido. Como podréis apreciar, el aspecto del mueble estaba bastante deteriorado. Se trata de una pieza de nogal macizo y madera de frutales, de estilo provenzal rural y cuya construcción data del siglo XIX. Para su renovación, mi hermano Jesús, un artesano de la madera con experiencia de más de 30 años en el sector del mueble, le ha dado un encerado color nogal oscuro y yo me he atrevido a dotar esta singular pieza de color, en esas dos zonas donde el desgaste de la madera era más pronunciado. Con mi estilo característico le he recreado una escena floral en relieve tanto en su tapa como en el cajón que adorna su cintura. Su interior me he atrevido a dotarlo de este llamativo tono carmesí aterciopelado. En su web, barnizadosruiz.com, podéis encontrar todos los muebles que está renovando. Son una preciosidad, todos son pequeñas joyas. Muchísimos, casi todos ellos, con más de una centuria de existencia. Os gustarán. Me gustaría que nos situáramos en aquel momento, en el 400 y 500, siglos XV y XVI, en la moda de entonces, para que os hagáis una idea del arduo trabajo en el que tenían que verse tanto los sastres como modistas de la época. No debemos olvidar que veníamos del antiguo sistema feudal que prevaleció tantísimo tiempo y que precisamente se desmorona en el siglo XV, dando paso a los humanistas. Ellos lo que quieren es exaltar la persona, tanto a hombre como mujer, y esas ciudades ideales que ya empezaban a construir los nuevos arquitectos. Es entonces cuando aparecen los banqueros ricos, la burguesía toma el poder y lo que quiere es llamar la atención, distinguirse. Empiezan a decorar sus casas, que estaba antes muy dominado por el clero y por la realeza, y sale el mueble civil,
empiezan a haber muchísimas más tipologías de muebles, a la vez que nuevas técnicas decorativas. Y lo mismo hacen con la vestimenta, pues también hacen nueva moda, otra forma de vestir. Y me gustará enseñaros unas piezas que he encontrado para que penséis en el arduo trabajo exquisitamente confeccionado totalmente a mano. Todo empezaba en una camisola interior adornada para dejarse ver entre las capas sucesivas de ropa. Para la mujer era larga y para el hombre corta. Esa camisa más el jubón y las calzas, junto a esas braguetas prominentes, era la indumentaria del hombre con poder adquisitivo, complementándose el atuendo con una especie de túnica por los hombros. Unas mangas extremadamente largas, desmontables, gorgueras en el cuello, o mangas acuchilladas, muchas de ellas con una confección extremadamente pomposa, tejidos bordados puntada a puntada, pero qué preciosidades. Y no hay diferencia por la edad. Aquí tenemos, por ejemplo, a las infantas Isabel Clara Eugenia y su hermana Caterina Micaela, hijas del rey Felipe II, las cuales tampoco pudieron excluirse de soportar esos pesados ropajes. Alucinantes, ¿no? Lo que pasa es que yo me he quedado así como, sí, todas estas personalidades tenían el poder adquisitivo que les permitía pues contratar a su pintor y que los recreara, pero toda esa sociedad más humilde. También he querido mostraros cómo vestían. Lo que pasa es que he encontrado a partir del siglo XVII, es cuando ya se les recrea. Concretamente he encontrado a los hermanos Lenain, a Antonio, Luis y Mateo, nacidos en Francia, que dedicaron toda su trayectoria artística a esa parte de la sociedad. Y a mí me dan la oportunidad pues, de mostraros sus humildes ropajes. Por lo visto, el color era símbolo de poder y orden social. Alguno de ellos de muy difícil de conseguir, por lo tanto era muy costoso también de lucir, y las clases más humildes estaban resignadas a usar el blanco y los tonos marrones. También deciros como dato curioso que Leonardo, el homenajeado, resulta que vistió mucho tiempo, vestía de rosa. Por lo visto el rosa era un color muy apreciado en Florencia. He encontrado una cita que decía Cosme de Medici, que 2 varas de tela rosada distinguían al hombre de bien y convertían al burgués en engreído pero elegante. Creo que con todas estas explicaciones que os he estado dando os ha quedado ya un poquito claro cómo era el mundo de la moda en aquel entonces, de la costura más bien. Deciros que realmente la mujer estuvo discriminada pues bien entrado el siglo XVIII, todavía tenía bastantes dificultades a la hora de poder cortar sus propias telas. Yo ahora ya doy paso a la lectura del libro, en el que hago una pequeña introducción a cómo era el gremio artesanal de entonces, del siglo XV, para que hagamos una pequeña idea de lo que es el relato ficticio que le he creado. Y dice así: fue precisamente durante el siglo XV cuando crece el auge por las cofradías artesanales o gremios, que no eran más que corporaciones constituidas de todos aquellos que se dedicaban al mismo oficio. Su acometido era la defensa de sus intereses profesionales y prestarse ayuda mutua en caso necesario. Cada gremio tenía sus reglamentos y sus jefes, los llamados jurados. Para tener derecho a abrir tienda y vender, era preciso haber sido admitido como maestro por los que ya eran del oficio. Estas agrupaciones funcionaban como centros de formación. Después de ser aceptado, el candidato entraba en el oficio como aprendiz de un maestro, bajo contrato expreso, trabajando para él durante los años acordados a cambio de alojamiento, comida y enseñanzas del oficio. Acabado este periodo, el aprendiz pasaba a ser compañero, trabajando para el maestro recibiendo un salario,
esperando tener los suficientes medios para poder abrir su propia tienda. Pero debían de pasar un examen para conseguir la llamada licencia, que permitía ejercer el oficio de sastre, el temido examen de maestría. Solamente su aprobado les otorgaba la categoría de maestros e eran los únicos autorizados para cortar las prendas. Los no aprobados solo podían coser en sus casas, pero nunca cortar. Y resulta que a nuestra protagonista pues se le suman los problemas. Y este es su relato ficticio. Ya no hay lágrimas que derramar, aunque siempre termina una desfilándose por mi mejilla, esa que define mi capacidad de sentir y me permite acariciar con suma delicadeza mi apenada alma en tan dolorosa circunstancia vida. Ejemplo de mujer hasta hoy, que todo se me desmorona. Ya no está quien con sus clases de costura prepare mi examen de maestría. Tantos años bajo su techo, sin fin de obstáculos vividos por el mero hecho de ser mujer, y a 2 días de demostrar mi validez, se va para siempre, llevándose con él mi ascenso de categoría. Sastre quiero ser. ¿Por qué tienen miedo de mi valía? En el gremio me han de poner, no puedo permitir que se desmorone mi sueño y el trabajo de toda mi vida. Luchar se queda corto, batallar mejor lo define. Ese esfuerzo que me ha costado no sucumbir a la oposición de mi maestro de conseguir mi licencia querida. Y ya casi la tenía. ¿Qué problema puede haber en cortar mis propias vestiduras? Diseñar esos ropajes que vienen a mí cada noche cuando sucumbo agotada en mi almohadón, después de coser sin descanso esos horribles harapos que definen como lindos esos que se hacen llamar maestros de la costura. Tan absorta en mis pensamientos estoy que con esta última puntada por hoy he terminado. ¿Qué hace aquí sentado el maestro Leonardo? Ni cuenta me he dado de tenerlo a mi lado. Y hasta aquí el relato de Isabela. Espero que os haya gustado y os haya transportado por unos minutos a aquella época tan maravillosa. La semana que viene estaré con vosotros con otro boceto. Se titula Cabeza para la Virgen y es una preciosa mujer de la que me quedé enamorada nada más verla. Pero os lo cuento la semana que viene, ¿vale? Pues bueno, seguir cuidándoos mucho y ya sabéis, un fuerte abrazo.